Cuando estudiaba la carrera de guía oficial de turismo, siempre solía escuchar sobre el Parque Nacional del Manu y la mágica carretera que conduce hacia este lugar. Una carretera tan llena de historias como de aves. Y aunque siempre soñé con poder recorrerla, nunca imaginé que pasaría muchos días de mi vida en este increíble lugar. Hoy voy a contarles sobre esa carretera, habitada por diversos tipos de monos, infinidad de orquídeas y mariposas, y sobre todo, cientos de aves fascinantes que son el sueño de quienes gustamos de la naturaleza. El Perú es uno de los países más megadiversos del planeta, y para preservar nuestra riqueza biológica se han creado distintas áreas naturales protegidas. Una de las áreas con mayor diversidad de especies de aves se encuentra a solo 3 horas de la ciudad del Cusco. Exploremos juntos el mejor destino para la observación de aves en medio de un bosque que se abraza con las nubes. Hemos iniciado nuestra aventura en la ciudad del Cusco y por una carretera en perfecto estado llegamos en 2 horas a nuestra primera parada, el pueblo de Paucartambo. Paucartambo es de una belleza singular y lo más característico de este poblado es que cada 16 de julio miles de personas se reúnen para celebrar una de las festividades más importantes del Perú, el Día de la Virgencita del Carmen. Paucartambo es increíble y desde aquí son apenas 40 minutos a la Reserva de Biosfera del Manu. Ya llegamos y aquí los amigos del Cernam vigilan y protegen este lugar tan único. Este es el puesto de control de Ajanaco, uno de los ingresos al Parque Nacional del Manu. Este parque nacional se encuentra entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios y es parte de la gran biosfera del Manu. Tiene una extensión de más de 1.700.000 hectáreas y protege una de las zonas más importantes del planeta en cuanto a megadiversidad de especies. Y es justamente por su importancia mundial que hoy ostenta el reconocimiento de Patrimonio Natural de la Humanidad. La carretera de acceso en la que nos encontramos es la que muchos observadores de aves y naturalistas conocemos como el Manu Road. Esta va desde el Abra Ajanaco hasta el poblado de Atalaya. Hoy recorreremos los primeros kilómetros del Manu Road, exactamente la sección que va desde el Abra Ajanaco a 3.800 metros de altitud hasta los túneles de Pillahuata a 2.400 metros de altitud. Y si bien esta puede parecer una distancia muy corta, sus 21 kilómetros concentran más de 300 especies de aves según la plataforma IBER, una plataforma que comparte datos de observaciones de aves proporcionadas por científicos, investigadores y naturalistas aficionados. Y ya desde el ingreso en esta zona estamos disfrutando de las aves. Ahí está la cotinga de cresta roja. Es un ave de mediano tamaño y aunque no lo crean, está emparentada con el famoso gallito de las rocas. ¡Qué increíble! Y miren más allá, esa es la Elaenia serrana. Un grupo de aves que me fascina en este lugar son los pinchaflores. Y no nos confundamos, una cosa son los picaflores y otra muy distinta, los pinchaflores. Estos se reconocen por la forma peculiar de la punta de su pico, con la que justamente pinchan las flores para poder alimentarse. ¡Wow! Y ahí tenemos a otra ave muy hermosa.
Miren esos colores y esa línea blanca sobre su ceja. Es el pico de cono de ceja blanca. Otra ave que suele hallarse en esta altura es el tucán andino pechigris. Es un tipo de tucán que habita en las partes altas del lado oriental de los Andes. Su canto es muy fácil de identificar y es muy característico en los bosques de neblina. Los bosques de neblina son lugares característicos únicos. El señor Barry Walker, guía y explorador, ha recorrido el Manu por más de 30 años y él nos cuenta sobre la importancia de este tipo de ecosistema. El bosque de nubes extiende del norte de Perú por Bolivia al norte de Argentina, pero hay pocas carreteras que actualmente cruzan este transecto desde los pastizales de los Andes hasta la selva amazónica. El bosque está lleno de árboles frondosos con musgo, con orquídeas, con helechos y alberga animales interesantes como puma, como el oso andino, el venado enano o el puru y por supuesto muchas aves de interés como quetzales y tucanes andinos y muchos tangaras de multicolores. Yo recomiendo que una persona debe hacer este viaje buscando y fotografiando aves por lo menos una vez en su vida. Estamos descendiendo por el lado oriental de los Andes del Perú, a través de los bosques de nubes que nos explicó Barry. Y durante este descenso iremos avistando muchas distintas especies de aves. Las tangaras son aves muy coloridas y súper activas. Estas se encuentran solo en el continente americano y Perú posee 121 especies de esta familia. Desde el puesto de control hemos avanzado 15 kilómetros y un excelente lugar para avistar más tangaras y otras aves es la estación biológica de Huayquecha. ¡Vamos a visitarla! La estación biológica de Huayquecha se encuentra en el bosque nublado, a 4 horas de viaje de la ciudad del Cusco, en el límite con el Parque Nacional del Manu, provincia de Paucartambo, distrito de Cosnipato, ubicada a 2.950 metros sobre el nivel del mar. Huayquecha cuenta con una extensión cerca a 700 hectáreas, las cuales están ubicadas en un gradiente altitudinal desde los 3.400 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. La estación biológica de Huayquecha pertenece a la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, ACTA, una organización sin fines de lucro que viene trabajando día a día en la conservación de los bosques amazónicos. Además de todo el potencial que tiene este lugar para la observación de aves, así como su área de bebederos para picaflores, Huayquecha también tiene senderos llenos de orquídeas. Las orquídeas son quizás las plantas con flor más exitosas en todo el planeta, pues han sabido adaptarse en formas, tamaños, colores, hasta en aromas, con el único fin de asegurar una relación perfecta con su insecto polinizador. El Perú es uno de los países con mayor diversidad de orquídeas en todo el mundo, pues de las 30.000 especies estimadas, nosotros poseemos el 10%. ¡Asombroso! La estación biológica de Huayquecha es tan increíble que aquí volveremos para pasar la noche. Ahora continuemos descendiendo y buscando más aves. La verdad, en estos bosques, lo más probable es escuchar a las aves que verlas.
Por eso es importante el poderlas identificar también por sus llamados y cantos. Esa que estuvo cantando por ahí, aunque ahora se ha quedado algo silenciosa, es la lechucita de las yungas. El que está cantando es un tipo de cucarachero. Ahí está, es el cucarachero leonado. Este es pequeño y muy escurridizo. Se encuentra más por el suelo y es muy difícil de observar, pero su canto siempre lo delata. ¡Oh! Ahí está otra ave, síganme. Es la tangara de gorro azul. Miren esos colores, ¡qué increíble! Y miren ahí, también está un atrapamoscas, veamos cuál es. Si se fijan sobre su cabeza tiene un color amarillo dorado. Es el atrapamoscas de corona dorada. Está muy tranquilo y disfrutando de lo apacible del lugar. No puede ser, ahí hay una urraca. Es la urraca de collar blanco. El Manu Road es un lugar de ensueño. Aquí podemos avistar aves increíbles a lo largo de toda la carretera. Y justo ahí escucho un ave. Veamos cuál es. Ah, es el Chlorospingus común. Este tiene un aspecto muy particular. Y más allá veo uno fácil de identificar. Desde su rama vuela rápidamente, caza insectos en el aire y vuelve a su misma rama. Es el mosquerito canela. ¡Wow! Y ahí está el pequeño colibrí capirrufo o de capucha rufa. Este es un muy bonito picaflor y mide tan solo 10 centímetros. Miren, es casi imposible detectarlo, pero ahí está, entre las hojas, y se expuso en esa rama. Ahí pueden apreciar su capucha de color rufo. La Madre Tierra nos está brindando una experiencia maravillosa. Ya llegamos a la zona de Pillahuata. Vamos a buscar otras especies de aves en esta zona. Ese es el trogón enmascarado, es uno de mis favoritos. Eso sí, como para muy quieto, muchas veces pasa desapercibido, pero su sonido nos va a ayudar a encontrarlo. Como les dije, su canto nos ayuda a encontrarlo. Escuchen ese sonido, es el sonido del frutero barrado. Miren cómo también pasa desapercibido, pero en este caso por sus colores que se mimetizan con su entorno. Y ahí voló algo muy pequeño y rápido, definitivamente es un picaflor. Se posó en esa rama. Es el ángel de sol de garganta amatista. Uy, y ahí está cantando uno muy especial. Ojalá lo podamos filmar. Es el buco listado. Miren qué quieto está. Casi no se mueve y a la justa se le puede ver en la sombra. ¡Qué buen día! Realmente ha sido un día maravilloso. Ahora, para pasar la noche, volveremos unos minutos a la estación biológica de Wayquecha. Y mañana continuaremos descendiendo por el Manu Road. Pero esa será toda una nueva aventura. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio. Aprendamos a disfrutar de la naturaleza y dejémonos maravillar por sus místicos sonidos. Compartamos juntos esa libertad que nos inspira el vuelo de estas hermosas y coloridas aves. ¡Hasta la próxima!